La palabra de Dios, vuelvo y lo digo, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios, es muy importante que tengamos este versículo en mente, ese versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, o sea, a ellos, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Pueden sentarse si así lo quiere. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Y ayúdame a comunicar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón con mansedumbre y humildad, no creyéndome mejor que mis hermanos porque tú me tienes aquí al frente ahora, sino, Señor, ayúdame a que tu nombre sea el exaltado, no el mío ni de ningún hombre, sino el tuyo, porque tu nombre, tu grandeza y tu poder es que deben de ser siempre exaltados en nuestras vidas, no nuestro orgullo ni nuestra vanidad. Que tu nombre reciba la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Por lo que quizá no me escucharon ahorita. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio estar acá. Es un placer, es un orgullo para mí estar en esta casa del Señor. Una casa que el Señor ha escogido para exaltar su nombre. Amén. Y el título de este mensaje es: ¿qué tú te has propuesto? Cuando estaba ahorita meditando en el mensaje, o siguiendo meditando, dije: wow, pero mi esposa fue desde aquí, desde Estados Unidos a República Dominicana, a proponerme matrimonio. Es una forma de proponer. Hay otras formas de proponer. Usted tiene una idea, usted trabaja en una empresa y usted esa idea decide en su corazón, se propone en su corazón proponérsela al jefe. Amén. O sea, hay varias formas de proponer. Y más adelante vamos a entender un poquito qué fue lo que quiso decir Daniel, o qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice proponer. Pero primero vamos a entrar en el contexto. Antes de entrar en ese detalle, simplemente le doy un poquito de avance para que vayamos entendiendo. Aquí está pasando que Daniel fue llevado a Babilonia con otros jóvenes. ¿Por quién? Por el rey Nabucodonosor. Después de haber sitiado, ¿a quién? A Jerusalén. Nabucodonosor sitió a Jerusalén varias veces. Una fue en el 605 antes de Cristo, en el 597 antes de Cristo, y la última vez que lo sitió fue en el 586.
a donde terminó de llevarse todo lo que había en el templo. Ahora, ¿qué pasó que Dios permitió que su pueblo fuera sitiado? Si usted chequea, la primera vez que Nabucodonosor sitia Jerusalén, usted vio que ellos lo que hacen es que entregan cosas que él quería. O sea que el ejército ni salió a pelear por miedo. Ahora, usted pregunta, ¿por qué pasó que Dios permitió eso? ¿Será de repente que él lo hizo? No. El Señor le había advertido a Jerusalén que si continuaban pecando, Él iba a permitir que la consecuencia de sus pecados le alcanzara. Recuérdese, para entrar un poquito más para atrás, porque muchas veces cuando mencionamos Jerusalén o Judá, que en este caso es como se llama la tribu de Judá, lo que van a participar de lo que vamos a hablar hoy, pensamos en todo Israel, pero no es así en muchas ocasiones. Recuérdese que en el gobierno de Roboam el pueblo se dividió. Eso fue en el 931 antes de Cristo. El pueblo se dividió en dos: lado norte, lado sur. 10 tribus cogieron para el lado norte, que su primer rey fue Jeroboam, y en el reino dividido ya, como hijo de Salomón, gobernó Roboam. Había un problema. Salomón le estaba cobrando mucho impuesto al pueblo, y habían 10 tribus que no estaban contentas. ¿Qué pasa? Salomón muere, para no abarcar mucho y avanzar. Salomón muere y queda su hijo Roboam a cargo. Se reúnen los ancianos con él y le piden que baje los impuestos. Y él le dice: está bien, váyanse, vengan dentro de tantos días que yo les voy a decir qué voy a hacer con lo que ustedes me han pedido. ¿Qué pasó con Roboam? Que en vez de escuchar los ancianos que le aconsejaron que sí escuchara al pueblo, a los otros ancianos que le estaban reclamando que bajara los impuestos, él escuchó a unos jóvenes y le dijo: no le baje los impuestos, auméntaselo más. Y dice: si mi padre fue duro con ustedes, yo voy a ser más duro. Un rey sin misericordia. El fin es que a causa de eso, el pueblo se dividió. Eso fue, ya dije, en el 931 antes de Cristo. Usted lo puede chequear en Segunda de Reyes del capítulo 2 en adelante. ¿Qué pasa entonces? En eso entonces están las 10 tribus del norte y las 2 tribus en el sur, encabezado por la tribu de Judá y compuesta por también por Benjamín. En el 722, Israel del lado norte fue asediado ¿por quién? Por los asirios, y fueron cautivos, fueron llevados a Asiria. Dios permitió que la consecuencia de toda la desobediencia que ellos fueron acumulando lo alcanzara. Pero quedaba el lado sur, y Dios también le hizo advertencia, pero no entendieron. Y Dios fue tan bueno que permitió que la consecuencia de su desobediencia fuera alcanzándolo poquito a poquito. No aprendieron con el castigo que Dios permitió al lado norte, pero tampoco estaban aprendiendo con los errores que yo estaba haciendo, y Dios le estaba corrigiendo. Y en el 605 antes de Cristo, Dios permite que sea sitiada Jerusalén
por primera vez. Y en esa primera vez es que se llevan a Daniel y otros jóvenes para Babilonia. Recuérdese lo que le dije. Dios permitió que 3 veces fuera sitiada Jerusalén. En el 605 a.C., 597 y 586 a.C. Pero lo que nos interesa es el 605 a.C., donde fue llevado Daniel junto con otros jóvenes a Babilonia. Imagínense la travesía que tuvieron que atravesar este grupo de personas y estos jóvenes. Se calcula que estos jóvenes tenían entre 14 y 15 años. O sea, jovencitos. Por la historia se ha podido comprobar más o menos que esa era la edad que tenían estos jóvenes. Nabucodonosor le dice al jefe, le dice, Aspenaz le dice, mira, escoge los mejores jóvenes que haya y llévamelo para que sean adiestrados y enseñados con la cultura y la lengua de nosotros. Vamos a ponerlo así. Dice, versículo 1:3 dice, además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de la familia real y de la familia distinguida trajera, versículo 1:4 dice, jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes. Por si acaso, estoy leyendo la versión Dios habla hoy ahora. Dice, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se le enseñaría el lenguaje y las literaturas de los caldeos. Versículo 4. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se le diera todos los días de lo mismo alimento y vino que a él le servía, y que lo educaran durante 3 años, al cabo de los cuales estaría a su servicio. O sea que después que le enseñaran todo esto, lo prepararan para que sirviera en el palacio de Babilonia, al servicio de Nabucodonosor, por 3 años, después de enseñarle eso por 3 años, iban a ponerse a servicio literalmente del pueblo de Babilonia, o del palacio de Babilonia, o de Nabucodonosor. Entonces dice, en versículo 6, dice, entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. Fíjese que primero dicen los hijos de Israel, ahora pues después dicen de la tribu de Judá. Uno de los significados de Judá es alabanza. Amén. O sea que Dios debe coger, aunque tú vayas a pasar proceso negativo, pero es para que tú lo glorifiques a Él. Gloria. Si tú estás pasando algo, siendo hijo de Dios, no es por coincidencia, es para que tú lo exaltes en medio de ese proceso. Amén. Gloria a ti. Porque ahora a través de Cristo somos todos de la tribu de Judá. Somos todos elegidos para adorar y alabar a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria y la honra del Señor. Sube la alabanza. Santo eres. Sube la alabanza. Aleluya. Versículo 7. De la tribu de Judá. Entonces viene el versículo 7. A quien el jefe del servicio, en su versión Reina Valera, dice eunuco.
dice el jefe de los eunucos, aquí dice a quien el jefe de servicio del palacio le cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Gloria a Dios. Aquí Daniel como que se da cuenta qué es lo que va a pasar, porque cuando a ti te cambian el nombre, a ti una persona que te tiene como esclavo o te va a poner como esclavo, te va a hacer como que tú vas a depender de él y que tú tienes que hacer todo lo que él diga. Porque el que te pone el nombre significa que tiene autoridad sobre ti. Pero eso era lo que ellos se creían. Aleluya. Y Azarías Abednego. Versículo 8 dice, pero en la versión Reina Valera dice pero aquí dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por favor, no me obligue. Mira, yo vengo de otro sitio donde tengo otra costumbre, otra cultura, y yo no puedo cambiarla por esa que tú estás tratando de decirme que tengo que aceptar. Porque esa cultura y ese cambio de nombre significa que él iba no solamente a aceptar que su identidad sea cambiada. Mi hermano, no podemos dejar que nada nos cambie la identidad que Dios ha puesto en nosotros. Amén, amén. No dejemos que eso pase. Porque Daniel dice aquí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Versículo 9. Por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel. La versión Reina Valera lo dice así: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero fíjese cómo fue que Dios lo hizo. Después que Daniel decidió honrar al Señor, Dios puso gracia y favor en él. El problema es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos honre cuando nosotros vivimos deshonrándolo a él. Pero lo vamos a seguir. Versículo 10. Pero él le dijo: tengo miedo de morir, mi señor. Él me ha dicho lo que ustedes deben comer y beber. Y si lo ve con peor aspecto que los otros jóvenes, serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte. Ahí es que viene Daniel y le dice: ven acá. Seguro lo llamó aparte, como yo a veces cuando tengo ideas raras en el trabajo, y para no decírselo delante de mis otros compañeros de trabajo al jefe, para que quizás si no está de acuerdo no crea que yo le estoy faltando su autoridad, yo lo llamo aparte y digo: ¿tú crees que no es mejor así? Seguro que Daniel quizás hizo eso y yo: ven acá, mira, pruébanos por 10 días, dándonos legumbre y agua, y chequéanos, y si después de eso tú ves que las cosas son como tú dices, pues cambiamos la forma de alimentarnos.
y lo hacemos como tú dices. Le estoy parafraseando, ¿ok? Y el hombre aceptó. Pero ¿qué resulta? Que después de esos 10 días, esos 4 jóvenes, encabezados por Daniel, estaban con un aspecto mejor, eran más inteligentes, más sabios, eran más hábiles en cada área de lo que necesitaban servir en el templo. Gloria a Dios. Hermano, tenemos muchas cosas que aprender acá. El tema del mensaje que tú te has propuesto para el Señor. Y dimos algunos significados de qué es proponer. Es poner un proyecto o una idea a otra persona con el fin de que esa persona lo acepte. Otro significado es presentar o recomendar a una persona para un determinado empleo o cargo. O sea, que cuando tú te propones algo en tu corazón, de una u otra forma, eso tiene que manifestarse por fuera. Amén. Tú puedes proponerte, voy a orar de ahora en adelante. Todo el mundo que está alrededor tuyo va a notar que tú te has puesto la pila para orar más. Voy a servir más en la congregación. Tú te lo propones en tu corazón, pero la congregación lo va a notar. Porque lo que tú te propones acá tiene que salir afuera. Por eso es que yo tengo problemas con la gente que dice que aman al Señor y hacen todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Cuando es claro que en Juan 14:21 dice que el que me amas obedece mis mandamientos. Amén. El que me amas. Imagínese que yo le diga a mi esposa que yo la amo y yo viva maltratándola y me canse. No, yo te amo. Un día se va a cansar de escucharme y va a decir, tú no me amas nada, porque tú dices que tú me amas y tú haces lo contrario a eso. Entonces, cuando tú te propones en tu corazón algo, eso tiene que manifestarse. Y Daniel se propuso en su corazón, se lo propuso, se decidió. Así que esto es impresionante, hermanos, porque este era un jovencito. Ya expresamos que cuando fue llevado a Babilonia tenía aproximadamente 14 o 15 años junto con los otros jóvenes. Y nos vamos a enfocar solo en Daniel por el momento. Por el momento solamente nos vamos a enfocar en Daniel. Y es que impresionante esto. Uno muchas veces ve el éxito de Daniel en su vida relatada aquí en ese libro que fue escrito por él. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que es vivir una vida exitosa en el Señor. Amén. Amén. Daniel se propuso en su corazón. Daniel no dudó, se lo propuso, sin importar la consecuencia. Él trató de ir suave y explicarle seguro con amabilidad, porque una de las características de un siervo de Dios es que aunque tenga razón en lo que está alegando, siempre busca la humildad para transmitir esa idea. No se pone, no, yo soy un siervo de Dios y tiene que respetarme, tiene que hacer lo que yo diga. No. Ya expresamos lo más probable que fue al favor, suplicándole al hombre, hazlo así, así, y prueba a ver. Pero él propuso en su corazón. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Al nosotros ver esta historia o este comienzo de Daniel y esos jóvenes en la vida de Babilonia, chequear esto que está pasando, nosotros vamos a aprender muchas cosas que nos quiere enseñar esta historia. Nosotros tenemos que entender que Daniel dio un ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. Daniel fue llevado a Babilonia y vivió en Babilonia, pero Daniel nunca se dejó
babilonizar. Gloria a Dios. Lo primero que él se propuso fue no aceptar la comida y la bebida del rey. ¿Por qué? Usted se pregunta. Una de las cosas que pasa es que esa comida, antes de llevársela al rey, era ofrecida a los ídolos, presentada a los ídolos, como cuando nosotros tenemos nuestros alimentos, decimos gracias, Señor. Y dice, vi un detalle que dice que el vino que se le servía, la primera parte de ese vino que se le servía o se le guardaba para el rey, se le rociaba en el templo de sus dioses, para dedicárselo, para que todo le caiga bien al rey. Mientras tanto nosotros se lo dedicamos a Dios, dándole gracias a Dios y también buscando que nos caiga bien. Señor, y bendícelo para que nos caigan bien en nuestro estómago. ¿Sí o no? Pues eso mismo era lo que ellos le oraban a sus dioses para llevarle la comida al rey, o los alimentos que se comía el rey. Y ese era el pleito de Daniel al no querer los alimentos que se le daba al rey, no querer comer de la porción que se le daba al rey y de la bebida, del vino. Se lo propuso en su corazón, determinó, dijo: yo no lo voy a aceptar, yo no lo voy a hacer. Gloria a Dios. Vivió en Babilonia, pero no se contaminó con Babilonia. Vivió en Babilonia, pero no se dejó babilonizar. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuenta que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no estamos para dejarnos contaminar del mundo después que Dios nos saca. Gloria a ti, Señor. Dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Por ende, todas las cosas viejas pasaron y comienzan a ser hechas nuevas. Oye, después que te comienzan a hacer nuevo, no quieras volver para atrás a recoger lo que ya te están quitando. Santo Dios. Aleluya. No queramos volver para atrás a recoger lo que ya Cristo nos quitó al aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Daniel estaba en Babilonia, pero él no se dejó babilonizar. Y lo veremos más adelante. Otra cosa que podemos aprender es: Dios va a poner su gracia sobre ti. Lo vimos ahí en el versículo siguiente del capítulo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y explicamos un chin ahorita, un poquito, que después que Daniel decidió honrar al Señor, el Señor puso gracia delante de quien quería contaminarlo. Puso gracia para que lo que le pidiera Daniel, él se lo concediera. Amén. Pero fíjense que ya Daniel había decidido honrar al Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios honra. Esa promesa no ha cambiado, mi hermano. No ha cambiado. Yo no sé por qué nosotros nos complicamos la vida. Si nosotros buscamos honrar a Dios, Dios siempre nos va a honrar, porque es una promesa que Él ha hecho en su palabra. Gloria. Y se va a activar en nosotros a medida que nosotros busquemos honrar a Dios. Amén. Se lo dijo a Elí. Dijo: dile a Elí que como yo soy Dios y existo, que de ahora en adelante solo voy a honrar al que me honre. Tan simple como eso. Daniel, al tomar la decisión de proponer en su corazón no contaminarse con lo que había en Babilonia, Dios puso gracia en él. Amén. Para que siguiera con el plan de Dios. Gloria a Dios. El problema es que muchas veces nosotros queremos que Dios ponga gracia en nosotros,
cuando nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que Dios dice que hagamos. Y no es así que funciona. Es cuando yo acepto el llamado de Dios en mi vida, cuando yo acepto obedecer a Dios en lo que Él me ha dicho que lo obedezca, es que Él va a poner su gracia en mí para que yo siga ensanchando su gloria. Para que yo siga prosperando en Él y para Él. Aleluya. Oye, no hay otra manera de prosperar en el Señor. Gloria a Dios. Tú y yo queremos prosperar en el Señor. Vamos a honrar a Dios y el Señor va a poner gracia sobre mí, sobre nosotros y favor delante de los hombres para que su camino, para que nuestro territorio que Dios nos ha dado, nosotros lo vayamos alcanzando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y su buena voluntad. Dios puso en Daniel el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Daniel ejecutó. Otra cosa que podemos aprender es que el diablo va a desafiar siempre tu fe. Siempre el diablo va a desafiar tu fe y la mía. Mi hermano, cuando tú y yo decidimos honrar al Señor y caminar en los principios del Señor, siempre vamos a tener desafío. La vida de Daniel no fue fácil en Babilonia. Y lo vemos desde el comienzo. Pero Daniel tuvo algo que nunca perdió su fe. Nunca. Y lo que me impresiona de esto es, como ya expresamos, es que Daniel era un jovencito. Quizás ya para este tiempo, quizás ya tenía algunos 17 años, quizás 18, quizás había llegado a los 20, no lo sé. Pero él estaba solo ahí, sus padres no estaban ahí. Pero Daniel sabía lo que quería. Y lo que él quería era hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ahí no estaban sus padres para estarle diciendo: no, mi hijo, no acepte eso. No comas de la comida del rey. No bebas del vino. No te postres a adorar esa estatua. Los padres de Daniel no estaban ahí. Tú y yo a veces nos vamos a ver en situaciones donde el pastor no va a estar cerca de nosotros. Solamente va a ser entre tú y yo y quien nos quiere destruir. Amén. Pero tú y yo tenemos que aplicar lo que hemos aprendido de Dios. Tú y yo tenemos que aplicar lo que nuestros pastores nos han enseñado. Lo que hemos aprendido del Señor directamente. Y me impresiona esto porque los padres, como dije, no estaban ahí para estarlo empujando. No, por ahí no vaya. Hay creyentes que hay que estarle poniendo un biberón en la boca para que puedan obedecer al Señor. Y nunca se mantienen firmes. No, Daniel propuso en su corazón mantenerse firme en el Señor. No había nadie cerca que lo defendiera, que le dijera: esto, no haga aquello. Él se le había enseñado cómo obedecer a Dios y era el momento de él estarlo aplicando, porque su fe estaba siendo desafiada. Amén. Oh, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, mire, esto es duro. Un jovencito en medio de una jaula de lobo. Solito ahí junto con esos otros 3 jóvenes. No tenía sus padres cerca. Quizás no tenía el sacerdote que le leía allá los sábados en la sinagoga, en el templo, la Torá o la ley. Él cargaba la enseñanza de la ley. Él cargaba la enseñanza de la palabra de Dios. Él cargaba en su corazón lo que Dios
lo que de Dios había recibido. Amén. Y él sabía que él tenía que vivir por eso y caminar por eso. Y que esos principios de Dios en él estaban siendo desafiados. Y él se propuso en su corazón caminar por esos principios. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de que yo he aprendido principios de Dios. Y eso me ha provocado fe, donde yo debo de aplicarlo cada día en mi vida para obedecer a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces no va a haber un hermano cerca que tú confías, que siempre tú crees que está orando por ti en un momento de dificultad. Muchas veces el pastor no va a estar, e incluso muchas veces tú vas a llamar al pastor y no te va a poder comunicar con él, porque el pleito no va a ser con el pastor, es contigo. Pero como tú vienes los domingos a la iglesia, o vienes a los cultos, vienes a los discipulados, lo que se te enseña es hora de que tú lo apliques en el momento del desafío. Amén. Ay, Ay, papá. tenemos que entender esto. Cuando uno chequea la vida de Daniel, uno vio que esa decisión que tomó Daniel de honrar al Señor duró para toda la vida de Daniel. El reino babilónico terminó en el 539 antes de Cristo, cuando fueron invadidos, capturados la ciudad por los medos y los persas. Daniel siguió con la gracia del Señor encima, porque los que siguieron gobernando pusieron a Daniel en más alto rango. Aleluya. Gloria a Dios. Pero como la prosperidad en el Señor a veces nos trae enemigos gratuitos, a Daniel le aparecieron sus enemigos gratuitos. Ay, Cielo duro. la unción en el Señor trae un precio, mi hermano. Que es que tú, cuando estás brillando en el Señor, te van a aparecer enemigos que tú ni crees que existen, para destruirte y neutralizarte. Porque la tiniebla tiene un propósito de seguir avanzando, pero el propósito de nosotros en Dios es siempre detener el plan de la tiniebla y deshacerlo. Amén. Como dijo la pastora ahorita, que toda causa de la tiniebla sea deshecha en esta hora. En el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque los hijos de Dios están declarando la palabra aquí, están alabando al Señor, adorando al Señor. Mi hermano, y eso es lo que nosotros nos tenemos que mantener haciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Me impresiona que la vida de Daniel fue una total obediencia a Dios. Y esa decisión que él tomó al principio de su vida, cuando él era joven, si chequeamos el capítulo 6, cuando ya están gobernando los medos y los persas, que capturaron a Babilonia, Daniel seguía ahí, vivito y coleando. Y como dije ahorita, alcanzó un rango más alto entre estos nuevos gobernantes o reyes o rey. Pero se levantaron unos envidiosos que no hallaban cómo detener la prosperidad y el avance de Daniel. Y le propusieron al rey de los medos: oye, rey, tú sabes que tú eres alabado, que tú eres grande, tú eres sublime. ¿Por qué tú no pones una ley durante 30 días donde solamente se te pueda suplicar o pedir cosas a ti? Suplicar como si tú eres un Dios. Los enemigos de Daniel planificaron eso porque no hallaban cómo acusar a Daniel.
no encontraban, hasta que se le vino la idea malvada, así, de la única forma que podemos hacer que este salga de nuestro camino en contra de lo que él cree. Vamos a ir con esta idea delante del rey, que ponga 30 días donde solamente a él se le pueda adorar. Viene el rey y tira el decreto. Y hay un detalle maravilloso. Después que Daniel supo esto y se enteró de esto, dice la Biblia, dice en el capítulo 6 versículo 10, se arrodilló Daniel para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. O sea, vemos que Daniel, esa es la cosa más poderosa que podemos aprender de la vida de Daniel. Esto está para un tercer mensaje, porque este es el segundo que predico de esto. Pero lo que vemos acá, para avanzar un poquito, porque entendí que debía de decirlo, es que esa decisión que tomó Daniel allá en el capítulo 1 cuando era joven, aquí ya tenía un promedio de algunos 85 años. Ya el pueblo ya tenía ya los 70 años cumplidos casimente, porque después que los medos y los persas capturan a Babilonia, dejan al pueblo libre. Muchos se quedaron en Babilonia, pero otros se fueron. Y el cautiverio iba a durar 70 años. Después de 70 años lo traeré acá. Perdón, después de 70 años lo traeré acá de nuevo. O sea, y Daniel llegó como de 15. Se supone que entonces él tenía algunos 85 años. Y Daniel seguía con su misma fe. Amén. Amén. Con su misma fe. Y dice que Daniel, después que escuchó el decreto del rey de que no se podía adorar a otro Dios que no sea a él, fue y abrió la ventana de su cuarto y oró como siempre lo hacía. ¡Ey! Eso es poderoso. Oró como siempre lo hacía. Daniel no esperó que llegara ese momento para entonces ir a orar. No. Daniel no esperó que la nevera estuviera vacía para orar. Siempre oraba. Daniel oraba aún cuando la nevera estaba llena. La 24 de Reyes. Daniel no esperó quedarse sin trabajo para orar. Daniel oraba aunque tuviera trabajo. Porque hay personas que vienen a la iglesia, o cristianos que están viniendo a la iglesia con lleno de fuego y unción, porque tienen una necesidad. Cuando están en esa necesidad de tener un trabajo, se ponen más cristianos que nunca. Pero después que consiguen el trabajo, dicen: ay, no puedo ir al culto, hermana, porque estoy cansado. Y entonces, o salen de la casa, vienen a la iglesia porque están apurados, porque no tienen nada que cocinar en la casa, porque todo está vacío, la nevera está vacía. Cuando vienen, oran por ellos. La nevera, Dios se la llena a través de alguien, o como Él quiera hacerlo. Después que está llena su nevera de bendición, de comida que no hayan que hacer, se olvidó la oración. Se olvidaron los compromisos con el Señor. Pero dice que Daniel oró como siempre lo hacía. Hermano, Daniel aprendió un principio: que estando en abundancia o en escasez, tenía que orar. Amén. Que estando sin un centavo en los bolsillos, teniendo los bolsillos llenos, tenían que orar. Porque hay un peligro.
A veces cuando la persona está en mala, a veces se alejan del Señor, a ese tipo de cristianos, pero otros se acercan. Pero otro es la abundancia lo que lo aleja. Yo no entiendo. Pero Daniel oraba, y eso es lo que me hace entender que lo que mantuvo a Daniel fiel al Señor, sin importar la circunstancia, era la oración. Había esa consecuencia, pero él no le importó. Él sabía de quién él dependía. Él conocía de quién él dependía. Él sabía, lo conocía. Él sabía de su promesa. Él sabía de su cuidado. Él sabía que el Dios que lo mantuvo vivo y lo llevó a Babilonia y lo había mantenido vivo durante todo el transcurso de su vida en Babilonia, sabía que también lo podía librar de esta que le iba a pasar. Amén. Gloria a Dios. Pero él tenía intimidad con él. Oró Daniel después que escuchó esa noticia, como lo hacía siempre. Mi hermano, a mí lo que me gusta es que el siervo de Dios, el que está conectado de Dios, siempre está conectado a la verdad eterna de Dios. Amén. Y conoce la palabra de Dios aunque todavía no haya salido. Amén. Porque Jesús en el Nuevo Testamento le dice a los discípulos cuando se están durmiendo allá en Getsemaní, después que lo encuentra 3 veces durmiendo. En ocasiones Jesús está orando en Getsemaní, se para, vienen de los discípulos. ¿Qué? ¿Están durmiendo? Despierten, oren. Pues se va otra vez a orar y viene. Despierten, oren, ¿por qué se han dormido? Cuando viene la tercera vez, no han podido ni siquiera estar despiertos conmigo una hora. Despierten y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Aleluya. Gloria. Mi hermano, lo único que nos puede mantener fuerte ante la tentación es la oración, es mantenernos firmes en la palabra de Dios, para que no caigan en tentación. Mi hermano, si tú y yo queremos ser cristianos de todo terreno, ahora es oración. Daniel fue un siervo de Dios en todo terreno que pudo haberla atravesado en Babilonia. Pero vemos las claves acá en este capítulo 6. Siempre oraba. Aleluya. Tú y yo nos mantenemos orando siempre. Yo sé lo que pasa. Al yo estar meditando en esto, me di cuenta por qué muchos se alejan en escasez y por qué no oran. Por qué muchos se alejan en la abundancia y por qué no oran. Por qué muchos se alejan cuando tienen dinero que les sobra, en el sentido de que tienen dinero para resolver todos sus problemas. ¿Por qué se alejan? Porque no oramos. Si queremos vencer la tentación, cualquiera que sea, tenemos que mantenernos orando. Amén. Si queremos ser cristianos de todo terreno, tenemos que mantener orando. Y cuando digo todo terreno, ya lo he mencionado, que no importa si hay escasez o hay abundancia. Amén. Como dije ahorita, algunos cristianos se alejan del Señor cuando hay escasez. Otros se acercan, pero hay otros que estando en abundancia se alejan también. Pero la riqueza no va a ser una tentación para nosotros si Dios no quiere prosperar, si nos mantenemos orando. Aleluya. Gloria. Daniel subió en puesto alto en Babilonia. Y nada de eso le fue de tentación para Daniel. Pero es que él se mantuvo orando como siempre lo hacía. Gloria al Señor. Aleluya. Cierren sus ojos.
Si me pueden buscar ahí la canción Es Orando, nada más solamente para que la escuchemos. Es Orando. Yo creo que Patti Tavares, no sé bien. Es Orando.